Buenos días, hermanos de la Iglesia de Bethesda. Feliz Santo Sábado. Bienvenidos a la casa de oración y bienvenidos también desde todas las plataformas donde nos están mirando en estos momentos. Vamos a tener un tema importante, pero no sin antes ponernos en manos de Dios. Vamos a doblar nuestras rodillas y hablar con el Señor. Querido Padre Celestial, santo y alabado sea su santo nombre, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí delante de usted, Señor, un sábado más. Venimos para escuchar su palabra. Queremos que usted nos hable directamente a nuestros oídos, a nuestro corazón. Que siembre la semilla, Señor, del Evangelio. Y que usted haga que esta semilla florezca y dé mucho fruto. Permítanos entender los misterios que se encuentran en su palabra, guiados por su Santo Espíritu, Señor. Usted es nuestro invitado de honor, Señor, y queremos honrarle y alabar su santo nombre, Señor. Ahora pues nos ponemos en sus manos y que se haga su voluntad en nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Bien. Bien, hermanos, con esta palabra, bueno, vamos a dar comienzo. Queremos hoy entender un tema que lo hemos titulado El último llamado a ser salvos. ¿Por qué el último llamado a ser salvos, hermanos? Realmente, nosotros no nos gusta lo que estamos viendo hoy en día. Realmente, el mundo está sufriendo desde febrero de este año. Cosas que ni siquiera imaginábamos que pudiéramos tener, se vinieron a nuestras vidas. Nos encerraron, no pudimos salir. La enfermedad trajo dolor a muchos hogares. La muerte también vino a presentarse en muchos hogares. Tanto así que el mundo ha sufrido tanto que también pues ha tenido que ver con la economía del país, del mundo. Muchos negocios han cerrado. No solamente eso, vemos también que en muchos lugares ha habido terremotos y se han destruido no solamente viviendas y cosas materiales, sino también pues esto nos ha traído a nosotros consecuencias. Muchas personas han tenido que cerrar sus negocios y por ello también
muchos se han quedado sin trabajo. Pero ¿qué es lo que está realmente ocurriendo? ¿Qué es realmente el pueblo de Dios, el remanente, cree en la venida del Señor? Esa es la palabra que realmente hoy nos lleva a este tema. Porque si realmente creemos que nuestro Señor viene pronto, y lo creemos fielmente, nosotros debemos tener fe y no tener miedo a lo que está ocurriendo. Nuestros ojos deben estar enfocados en el Señor y no en lo que está sucediendo en la tierra. Dice la palabra de Dios en Salmo 77:13, ahí lo tienen también en pantalla. Dice allí: tu camino, oh Dios, está en el santuario. ¿Quién es un Dios tan grande como nuestro Dios? Miren ustedes que aquí el Señor nos está diciendo que el camino de Dios está en el santuario. Este salmo lo escribió Asaf en un momento de aflicción. Él veía que sus enemigos se gozaban, que tenían ellos riquezas, que tenían poder, y que no tenían ellos ninguna decencia para sus familias. Ellos aprovechaban sus parrandas para hacer lo malo. Asaf tiene 10 capítulos, prácticamente desde el Salmo 73 hasta el 83, vemos nosotros allí que él relata no solamente la destrucción de Jerusalén, sino también que Jerusalén fue sitiada por los enemigos. Dios así lo dispuso, que ellos tenían que ser ahora siervos. Y viendo a Asaf esta destrucción, él relató estos salmos. Pero aquí específicamente en el salmo que nosotros ahorita estamos leyendo, en la versión King James, dice allí: oh Dios, tu camino está en el santuario. ¿Quién es un Dios tan grande como nuestro Dios? Y él, hermanos, cuando empieza a comprender que el camino de Dios está dentro del santuario, él más adelante, en el Salmo 73, y quiero que todos me acompañen, por favor, en el Salmo 73, en el verso 17, dice allí: hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí. Fíjense que Asaf ahora comprende
No solamente que los caminos de Dios están en el santuario, sino que ahora lo que está sucediendo a su alrededor, ¿sí? Cuando Él entra al santuario, Él empieza a comprender lo que está realmente sucediendo. El tema del santuario, hermanos, no es un tema más, es un tema fundamental para nuestras vidas. El tema del santuario no es una doctrina más. Nuestras 28 doctrinas están dentro del santuario. Y es allí donde nosotros debemos comprender por qué Dios dispuso un santuario terrenal, cuando ya hay uno en el cielo. La respuesta es porque después de la caída, nosotros teníamos que ahora ser enseñados, comprender ese ritual para expiar el pecado. Si nosotros no entendemos cómo es la expiación de nuestro pecado, cómo expiarlo, cómo tener esa comunión y esa convivencia con nuestro Jesús, nosotros no nos vamos a dar cuenta de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, ¿sí?, en este mundo. Nosotros no vamos a ver esto desenmascarado. Por eso hay mucho miedo dentro de los hijos de Dios. Porque nosotros mismos estamos en este mundo y nos estamos engañando a nosotros mismos con lo que estamos viendo. Nosotros no nos hemos atrevido a descubrir nuestro corazón directamente con el Señor. El santuario tiene 3 departamentos, hermanos, ¿sí? El atrio, que es allí donde realmente se visualiza nuestro corazón. Allí hay un altar del sacrificio y un lavacro. En esa parte nosotros tenemos una justificación. Pero si nosotros no sabemos llegar a estos muebles, podemos encontrarnos con que en vez de que sea un arrepentimiento genuino, lo confundamos con un remordimiento. Estas 2 palabras, remordimiento y arrepentimiento, no es lo mismo, aunque pareciera que es lo mismo. El arrepentimiento viene de adentro y es lo que ve el Señor. Pero el remordimiento se encuentra en el exterior y es lo que nosotros queremos que el mundo no lo vea. ¿Sí? Entonces, por eso es necesario que nosotros vayamos al santuario. Asaf lo entendió y hasta que no lo comprendió, él pudo ver realmente lo que estaba sucediendo. ¿Sí? Miren ustedes lo que nos dice el libro Maranatá, el Señor viene. Allí nuestra hermana Huay nos relata, fíjense cómo lo relata ella, dice: debemos de ser fervientes estudiosos de la profecía. No debiéramos descansar hasta entender plenamente qué. ¿Se dan cuenta? Dice ella que no debiéramos descansar
hasta entender plenamente el tema del santuario, que aparece en las visiones de Daniel y de Juan. Dice allí ella, aparte, este asunto esparce mucha luz sobre nuestro punto de vista actual y nuestra obra. ¿Sí? Lo mismo que dice Asaf. O sea, nos da luz, nos da entendimiento de las cosas que están sucediendo y también de la obra que nosotros debemos dar al mundo. ¿Sí? Sigue diciendo, y nos da una prueba irrefutable de que Dios nos ha dirigido en nuestra experiencia pasada. El tema del santuario, hermanos, es un tema que nos fue enseñado, ¿sí?, desde que Moisés estuvo en el desierto con el pueblo de Dios. ¿Sí? Pero el santuario continuó enseñándose. Se erigió un templo por medio de Salomón, un templo que fue destruido. Pero por ello ahora Jesucristo viene Él a hacerse carne, ¿sí?, y a enseñarnos cuál es la vida del cristiano. ¿Cómo debe de ser la vida del cristiano? Nuestro gran sumo sacerdote ahora es nuestro Jesús. Él ahora, nosotros realmente creemos que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo, hermanos. ¿Sí creemos eso? Nosotros, hermanos, ¿qué es lo que se hacía cada año el sumo sacerdote en la sexta fiesta que tenía el pueblo? ¿Saben ustedes que la expiación llamada el Yom Kippur era realmente un acto solemne? Si nosotros entendiéramos realmente qué es lo que realmente se hacía en el Yom Kippur, nosotros hoy no estaríamos con miedo. ¿Saben ustedes que al pueblo se les dio una orden específica para este tipo de fiesta? Si nosotros ya estamos en el Yom Kippur, porque el Señor pasó del lugar santo al lugar santísimo, como ustedes lo acaban de mencionar, hermanos, y esto pasó en 1844, ¿qué es lo que realmente debemos hacer? Vamos a Levítico y abramos Levítico capítulo 23. Allí en el versículo 26 y 27 dice allí: también habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis asamblea sagrada, os humillaréis a vosotros mismos y presentaréis una ofrenda quemada a Jehová. Dice allí que a los 10 días de este mes séptimo sería el día de la expiación. Y tendrían asamblea sagrada, un Shabbat. El día que cayera en la semana, ese día iba a ser solemne. ¿Sí? Dice allí, fíjense lo que dice el versículo 28 y 29. Ningún trabajo haréis en ese mismo día, porque es el día de la expiación, para hacer expiación por vosotros
delante de Jehová vuestro. ¿Creemos que Jesús está haciendo ahorita el trabajo de limpieza en el santuario, hermanos? Dice el versículo 29, ciertamente toda persona que no se humille en ese mismo día será excluida de su pueblo. Esto le fue enseñado al pueblo, hermanos. Y esto debiéramos nosotros en estos momentos ser. ¿Sí? Sigue diciendo el versículo 30. Porque en ese mismo día se hará expiación por vosotros para purificaros y quedaréis purificados de todos vuestros pecados delante de Jehová. El pueblo tenía 10 días para poder él presentarse a Jehová. Era no solamente de oración, sino de ayuno. Dice la palabra de Dios, afligiréis sus almas. ¿Sí? Nosotros vivimos hoy en un mundo que nos ha envuelto en sus fiestas y en su vida sin Dios. El mundo cristiano debería en estos momentos estar en oración y ayuno, porque estamos en este tiempo de expiación, hermanos. ¿Queremos comprender lo que está sucediendo? Pues deberíamos atender lo que el Señor nos está diciendo en su palabra. Si nosotros creemos que realmente Jesús está en el lugar santísimo a partir de 1844, si nosotros creemos que fuimos nosotros levantados de entre todos los cristianos como un movimiento único, como el pueblo remanente que Dios escogió para este tiempo, para dar un mensaje al mundo, nosotros debiéramos también ser más cristianos, orando sin cesar, ¿sí? Orando sin cesar, hermanos. ¿Cuántas veces se hacía este programa de perdonar los pecados? ¿Cuántas veces al día, durante 359 días, venía el pueblo al sacerdote con un cordero para limpiar los pecados del pueblo? 2 veces, mañana y tarde. Hoy el pueblo de Dios a veces no hace ni una sola. ¿Sí? Por las prisas, porque se nos hizo tarde, porque ya no voy a llegar al trabajo. El sacerdote iba y comía del pan. El pan que nosotros debemos comer diariamente es este. Y para el pueblo esta limpieza era 2 veces al día. Y nosotros a veces puede terminar una semana y ni una vez lo hacemos. Eso es lo que está pasando, hermanos. Por eso el mundo cristiano hoy está sumido en miedo.
cuando no debería haber miedo. Nosotros fuimos levantados para ser el pueblo que lleve paz, amor y salud a los que tienen miedo. Y en vez de eso, nosotros nos estamos metiendo debajo de las camas para también nosotros no ser contagiados. Fíjense que entonces no estamos haciendo lo que realmente Dios quiere que se haga en este tiempo. Nosotros predicamos que Jesús viene, pero no lo sentimos en nuestra vida. Nosotros predicamos que estamos en los últimos tiempos, que está haciendo un llamado el Señor por medio de sus 3 ángeles al mundo, pero no lo creemos. Es increíble que en esta pandemia las iglesias, muchas iglesias no se hayan organizado como grupos pequeños para poder seguir trabajando. Los apóstoles, después de que murió su maestro y que vino la persecución a ellos se seguían reuniendo, ¿sí o no? Mas sin embargo, hermanos, muchos hoy en día siguen recluidos. Que no abrió la iglesia, qué bueno. Bueno, podré hacer mis cosas. Podré ir a visitar a esta persona, a mi familia que tiene mucho que no la veo. ¿Es eso lo que realmente es? Por eso, hermanos, estamos en esta situación. Hoy no debiéramos preocuparnos de que las iglesias estén cerradas. Siempre hay un hogar para que podamos nosotros seguir reuniéndonos. Sí. Miren ustedes lo que dice la palabra de Dios. Allí en Primera de Pedro. Nosotros creemos en un juicio. Dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 17 y 18, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Por dónde comenzó el juicio? Dice versículo 18, y si primero comienza por nosotros, ¿cómo será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Miren ustedes que entonces el juicio que comenzó en 1844, hermanos, ¿por quién comenzó? ¿Por quién comenzó? Por nosotros. Pero, ¿comenzó por los vivos? ¿Por quién comenzó este juicio? Por los muertos. Desde Adán hasta el último que ha muerto hoy. Ese es el juicio. ¿Y cuándo va a empezar el nuestro? Porque dice aquí que si nosotros no somos primeramente juzgados, ¿cómo entonces se va a juzgar a los que no creen en Dios?
Entonces miren ustedes lo que sigue. Vamos a Hebreos 9. Ahí versículo 27, hermanos. Dice, y de la manera como está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. ¿Sí? Ya no hay tiempo, hermanos. Ya no hay tiempo. Nosotros estamos ahorita en juicio. Los libros se están abriendo, ¿sí? De su vida. Estamos viendo allí, ¿sí? Que el mundo se está acabando. ¿Por qué? Porque el Señor está en el último departamento ya del santuario, haciendo, ¿sí?, el juicio para todos, ¿sí? Viendo allí qué cristiano, ¿sí?, ha seguido los pasos del Maestro, ¿sí? ¿Y quién otro tiene una doble identidad? Una doble identidad en donde 6 días no me veo como cristiano y solamente el 7º me veo como cristiano. Esa es una doble identidad, hermanos. ¿Sí? Eso es lo que se está viendo ahorita. Podemos engañar a los hermanos de nuestra feligresía, pero no a Dios. Entonces, miren ustedes lo que dice Apocalipsis 7. Vamos a Apocalipsis 7. Allí en el versículo 1 y 2 del capítulo 7 dice, después de esto, vi a 4 ángeles que estaban de pie sobre los 4 puntos cardinales de la tierra y que detenían los 4 vientos de la tierra. ¿Saben que estos 4 vientos se trata de los ángeles caídos, de los secuaces que han seguido a Satanás? Dice que están los ángeles de Dios deteniéndolos, que no entren. Lo que estamos viviendo hoy en día no es que ya entraron y que ellos están provocando esto. No, hermanos. Lo que está realmente sucediendo y lo que está provocando esto es la separación de Dios. Las consecuencias de nuestro pecado. Aún no entran los ángeles caídos. Sigue diciendo aquí que estos ángeles están detenidos para que no soplasen viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. La palabra de Dios a un cristiano nos llama árboles. Entonces dice aquí que ellos están detenidos para que no soplen sobre también esos árboles. Versículo 2, y vi otro ángel subiendo del oriente, esto es del sol, de donde sale el sol, ¿no? ¿Sí? Tenía el sello de Dios vivo, y llamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes les fue dado hacer daño a la tierra y al mar. Versículo 3, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los ángeles, ni a los árboles, hasta que marquemos con un sello la frente de los siervos de nuestro Dios. El sello aún no se ha colocado, ¿sí? Los vientos aún no han sido desatados, hermanos. El pueblo de Dios
tiene que recibir el sello de Dios. Pero el sello de Dios, ¿sí?, no puede venir en alguien separado de Dios, en alguien que todavía continúa en fiestas, en diversiones y no en su misión. En cristianos que están mejor en las redes sociales que en oración y en ayuno. El sello no viene a aquellos cristianos. El Señor todavía está dando oportunidad, hermanos. Por eso este tema es fundamental que lo entendamos. Es el último llamado a ser salvos. Si nosotros no entendemos que este es el último llamado, entonces seguiremos dormidos. Miren ustedes ahora lo que la hermana White nos dice acerca del juicio que vamos a tener nosotros. Allí en Consejos para la Iglesia, en la página 635, dice allí, fíjense hermanos, solemnes son las escenas relacionadas con la obra final de la expiación. Incalculables son los intereses que ésta envuelve. El juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial. Esta obra se viene realizando desde hace muchos años. Pronto nadie sabe cuándo les tocará ser juzgados. ¿A quiénes? Dice ella que pronto nadie sabe cuándo les tocará ser juzgado a los vivos. ¿Sí? En la augusta presencia de Dios, nuestras vidas deben ser pasadas en revista. En este, más que en cualquier otro tiempo, conviene que toda alma preste ¿qué? Atención a la amonestación del Señor. Ella nos dice allí, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y cita ella Marcos 13:33, ¿sí? Ella allí nos dice en el libro Cristo en su santuario, dice allí, estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación, cuando en el servicio típico el sumo sacerdote hacía la expiación por Israel. Todos debían, ¿qué? Fíjense, ella dice que estamos hoy viviendo en el gran día de la expiación. O sea, desde 1844 tenemos nosotros este tema, hermanos. Y ella dice que esto de afligir nuestras almas, ¿sí?, es necesario para que nosotros podamos tener esa relación con el Señor. Si miramos hacia arriba, no miramos lo que está sucediendo. Nuestra comunicación se conecta de una forma en donde nuestros ojos solamente ven el esplendor del cielo, donde allí podemos nosotros concentrar una mirada de Dios hacia nuestra vida, una misericordia, una bendición para nosotros, y olvidarnos totalmente de lo que está realmente sucediendo aquí. Como un abrir y cerrar de ojos, cuando nosotros bajemos nuestra mirada, todo esto habrá pasado. ¿Sí? Dice allí,
Todos debían afligir sus almas por medio del arrepentimiento de sus pecados y la humillación ante el Señor, si no querían verse separados del pueblo. Esto, hermanos, era indispensable para el pueblo. Nadie podía quedarse en su cabaña, en su tienda de campaña. Todos debían presentarse delante de Dios. Si alguno por alguna situación se quedaba, era cortado. Quedaba fuera del pueblo de Dios. Hoy nosotros debiéramos entender, pero muchos decimos que el Señor es un Señor misericordioso, y lo es. Es un Señor que va a cuidar a sus hijos, y lo es. Pero el rebelde, hermanos, sigue apuntando a eso, mientras que su vida es disoluta y es flaca en fe. ¿Sí? Diciendo que el Señor aún tarda y que todavía no es tiempo y que todavía puedo yo tener tiempo para hacer mis cosas, hermanos. Nosotros debiéramos comprender esto, hermanos, para nosotros no tener esa tendencia. Sigue diciendo aquí en Cristo en su santuario, la hermana White: si bien todas las naciones deben pasar en juicio ante Dios, sin embargo, Él examinará el caso de cada individuo con un, ¿qué? Escrutinio tan estricto y minucioso como si no hubiese otro ser en la tierra. Fíjense ustedes que nuestro caso se va a presentar con tal escrutinio como si no hubiera otro. ¿Sí? Cada uno tiene que ser probado y encontrado sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, hermanos. ¿Se dan cuenta? Miren ustedes, tampoco nosotros, hermanos, la salvación, hermanos, no es familiar, ¿sí? Es personal. Nosotros, hermanos, tenemos que tener una limpieza delante de Dios personal. Yo puedo orar por los míos, pero no los puedo salvar. ¿Sí? Yo tengo que buscar mi salvación propia, hermanos. Y buscar por medio de testimonio a los demás. Pero mi salvación debe de ser primero, hermanos. Buscarla. Ahora, miren ustedes la imagen. El santuario nos muestra las partes, ¿sí? Allí nosotros vemos que hay 3 departamentos. La primera parte, nosotros tenemos el atrio y se encuentran 2 muebles allí: el altar del sacrificio y el lavacro. Pero miren ustedes, la primera parte, en la parte de arriba, dice que nosotros tenemos que buscar allí el arrepentimiento. Nosotros allí no debemos primeramente confundirlo con remordimiento, o sea, con lo exterior. Debe de haber un arrepentimiento para entonces la parte de abajo, la flecha nos muestra, ¿sí?, que eso es un acto de fe.
que nosotros, sí, debemos tener, y el Señor lo reconoce, y en esa forma hay una aceptación. Allí se ve también en la parte de arriba. ¿Sí? O sea, va el arrepentimiento, que es un acto de fe, y entonces el Señor lo acepta. Luego viene abajo, viene inmediatamente ¿qué? El perdón. La flecha nos lleva a una justificación, hermanos. ¿Sí? Y ahora somos limpios. ¿Sí? Pero, ¿qué creen? Muchos cristianos se quedan solamente en esa parte y no quieren pasar al lugar santo, donde hay una renovación por medio de una adoración a nuestro Dios. ¿Sí? Miren ustedes las flechas, nosotros comiendo el pan, teniendo una oración ferviente, nosotros podemos obtener una iluminación por medio del Espíritu. Y esa parte nos lleva a conservar nuestra vestidura inmaculada, ¿sí? Para entonces ahora buscar en el lugar santísimo nuestra santificación, ¿sí? Y la parte de la glorificación le toca al Padre. Pero nosotros ahora estamos delante de Dios y de la mano con el Señor Jesucristo. Nosotros no podemos saltar desde el atrio. Fíjense ustedes, hermanos, que esto es muy importante que lo entiendan. Nosotros no podemos saltar del atrio, o sea, desde afuera del santuario, a lo que es el lugar santo. ¿Por qué digo esto? ¿Saben ustedes que si no hay un arrepentimiento, no puedo seguir adelante? Primero tiene que haber un arrepentimiento. A veces tenemos un disgusto con un familiar. Eso se ve mucho en las familias, con un hermano, con un padre, con una madre. Y no les hablo. No estoy hablando, fíjense que no estoy hablando de un vecino, de un amigo, que también eso entra, pero estoy hablando ya en lo familiar. Si usted tiene un disgusto con un hermano, un padre, un familiar, con un vecino, con un amigo, con un compañero de trabajo, usted no puede presentar su ofrenda por la mañana, mas sin embargo muchos cristianos saltan de ese lugar al lugar santo y leen la palabra de Dios, oran y creen llenarse del Espíritu Santo. ¿Me doy a entender? ¿Se comprende? ¿Creen ustedes que hay cristianos así? ¿Creen ustedes que se levanta el cristiano, lee su palabra, ora fervientemente, pero está enojado con su vecino, con su hermano, con su padre, con su mamá, con alguien? ¿Lo creen? Esos son falsos cristianos. No puede haber, ¿sí? No puede haber, según el santuario, no podemos saltar de un lugar a otro. O caminamos dentro del santuario como debe de ser,
poniendo mi ofrenda a Dios como debe de ser, para ser limpio, y ahora sí, busco mi renovación, ¿sí? Y después mi santificación. Pero no puedo yo buscar primeramente mi glorificación, dejando atrás lo que realmente importa a Dios. Para terminar, miren ustedes lo que dice Apocalipsis 22:11. Allí en Apocalipsis 22:11 dice la palabra de Dios. Si nosotros, hermanos, no entendemos esto, el Señor, miren lo que dice el Señor allí en su palabra. 22:11 de Apocalipsis. El que es injusto, ¿qué? Y el que es impuro, siga siendo impuro. Ya. Pero el que es justo, ¿qué? Miren ustedes que está nombrando las partes del santuario, El que es injusto todavía siga siendo injusto, y el que es impuro siga siendo impuro. Quiere decir que ese cristiano no ha entrado al santuario, no ha entrado en su arrepentimiento genuino, no ha entrado al atrio, ¿sí? No ha entrado. Pero ahora sigue diciendo, el que es justo, siga siendo justo todavía. Eso lo encontramos, ¿sí?, en el lugar santo. O sea, manténgase, dice el Señor. Y fíjense ustedes que ahora pasa al lugar santísimo. El texto dice, y el que es santo, ¿qué? El que tiene ahora sus vestiduras blancas, sígase conservándose puro, inmaculado. Eso es lo que está diciendo el apóstol Juan. Porque miren ustedes lo que dice el versículo 12. Porque ¿qué? He aquí que vengo pronto, y mi recompensa conmigo, para pagar a cada uno según ¿qué? Sus obras. Hermanos, ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo para acariciar las cosas que pertenecen a este mundo. Debemos nosotros buscar nuestra santificación. Muchos cristianos hoy que están dentro de nuestras iglesias están engañados, creyendo que todavía pueden ellos conseguir adeptos festejando las fiestas paganas y mundanales que nos da este mundo, los placeres de este mundo. Los jóvenes aún están ellos engañados, creyendo que la salvación la pueden obtener por medio de sus padres y que ellos pueden todavía seguir en su tecnología. Facebook, Instagram, YouTube. Hoy ya no hay tiempo, hermanos. Nosotros, hoy es el último llamado para ser salvos. Y si nosotros no entendemos esto, perderemos la corona que Dios tiene para su pueblo.
Amén, hermanos. Amén. Que el Señor les bendiga.